Gracias a Dios porque nos permite tener una alabanza donde Él está. Y eso es un gran privilegio. Estar donde Dios está es todo lo que necesitamos en un día de reposo. Y bueno, vamos a pasar a la enseñanza, continuando con los libros de Reyes y Crónicas. Y vamos a pedirle a Dios que Él continúe con nosotros en la exposición de su palabra. Padre bueno, te necesitamos hoy, Señor. Síguenos hablando, Señor. Estate tú con nosotros, Dios. Tú prometiste que seríamos enseñados por ti, Señor. Ven, enséñanos, Dios. Queremos aprender de ti. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a iniciar con Lucas, capítulo 14, versos 22 al 24. Lo leemos juntos en la pantalla. Dice: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En este pasaje, Jesucristo está hablando de un cambio de llamado. Habla de que Él hace una convocación a todo el mundo y tiene una invitación que es hecha universalmente para que todo ser humano que quiera, que sea humilde, que necesite a Dios, vaya, le busque. Y no es como nosotros cuando invitamos a alguna persona o a un grupo de personas, pues a veces tenemos presupuestos, espacios, dificultades y estamos limitados y no podemos recibir a tantos como quisiéramos. Pero Dios no es así. Dios está lleno de poder, Dios no tiene límite alguno y Dios tiene capacidad ilimitada para recibir a todo ser humano. Y los invita al evento más esplendoroso del universo entero, que es la bienvenida a la eternidad y el adorar por siempre y estar conviviendo con Él por siempre. Y el problema es que ante esa invitación que Dios hizo, muchos que fueron llamados no aprovecharon su oportunidad para ir y para rendirse a Él, sino que se sentían muy especiales y querían tener a Dios insistiéndoles muchas veces en su vida. Y entonces ocurre algo que es un cambio de llamado. Invita a otros que quizás muchos seres humanos no hubieran considerado o no hubieran invitado a su casa. Invita a los débiles, invita a los enfermos, invita a todo ser humano y a ellos les dice a los que le estaban ayudando a invitar a los demás, fuérzalos a entrar. Pero a los primeros que recibieron muchas oportunidades y que no quisieron, déjalos. Y esto que Jesucristo dijo que iba a pasar, también ocurrió en la época de los reyes. Y estudiamos la semana anterior que Asa, que fue un rey en Judá, recuerda que ya estaba dividida la nación en dos secciones, una era Judá y otra era Israel. Y él empezó a hacer muchas reformas y cambios y empezó a tener un reinado estable en donde cada vez iba corrigiendo y ayudando a Judá. Y ahora vamos a ver qué pasó de manera paralela en Israel, que vino un desastre en el liderazgo político y hubo muchas historias breves con una serie de personajes que fueron cambiando uno por otro y que bien pronto Dios les quitó el llamado a los reyes y levantó un llamado nuevo. Y vamos a ver cómo pasó exactamente lo que dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dios hace un nuevo llamado. Vamos a iniciar estudiando cómo los reyes, los líderes, los que debieron de haber tomado de manera natural el llamado, echaron a perder ese llamado que Dios les dio y Dios entonces realiza un nuevo llamado. Entonces iniciaremos describiendo esa caída de la gracia que tuvieron los reyes. Recordemos que Jeroboam fue un rey, el primero en Israel, cuando se separó de Judá, que inventó una religión paralela a la verdadera fe de Dios. Y después de que él murió, gobernó su hijo Nadab, que solamente duró 2 años. Y vamos a ver esa sucesión rapidito de los reyes para después hablar de el que tomó ese llamado. Primera de Reyes 15, versos 25 al 26, dice: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2.º año de Asa de Judá. Y reinó sobre Israel 2 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con los que hizo pecar a Israel.
Entonces, el primer rey de Israel fue Jeroboam y luego vino Nadab, su hijo. Y solamente duró 2 años. ¿Y por qué duró 2 años? Porque él imitó a su padre en todo. Todo lo que hizo su padre, exactamente él lo hizo y terminó cumpliendo en su propia persona una profecía que ya estudiamos en temas anteriores de que la descendencia de Jeroboam iba a ser destruida. Y bueno, no hay mucho que decir de este rey, sino que fue breve, que nada más fueron 2 años. Y vamos a ver al siguiente. Te digo que van a ser historias rápidas que Dios nos narra de una manera brevísima en la Biblia y simplemente nos deja una referencia de cómo es que Él le quita el llamado a esos líderes. El siguiente rey en Israel fue Baasa, que exterminó a la descendencia de Jeroboam con un celo aparente de Dios. Primera de Reyes 15, versos 28 al 29. Y digo aparente y tú me vas a entender por qué más adelante. Dice: lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová había hablado por su siervo Ahías Silonita. Entonces ese Baasa fue usado para traer el juicio sobre Jeroboam, que había querido quitarle la fe en Dios, el Dios vivo, a Israel, y que terminó él y toda su familia, que estaba coludida, perdiendo el reino entero. Y el que se levantó para oponer a su casa se llamaba Baasa, y cumplió una profecía, porque había una profecía que también estudiamos de Ahías, que decía que iba a ser raída la descendencia de Jeroboam. Sin embargo, ya que estaba él en el poder, no hizo nada para quitar las maldades que había metido Jeroboam. Esto es, se quedó con su sistema corrupto, se quedó con sus sacerdotes comprados, se quedó con su religión falsa que le ayudaba a él a tener poder, y así es que él permaneció en ese poder falso. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Versos 33 al 34, Primera de Reyes 15, dice la Biblia: en el 3er año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con el que hizo pecar a Israel. Entonces vemos que bien pronto hubo un cambio y que Dios trajo una oportunidad, pero que él no aprovechó, sino que permaneció en ese desvío. Y vemos cómo ese Baasa era ese tipo de personas que juzgan muy duro a otros y los apuntan de una manera acusadora, y vienen y ejercen el juicio y dicen: no, yo voy a acabar con la descendencia de Jeroboam, y los mató a todos. Pero ya que estaba él ahí, se quedó exactamente con el mismo pecado, porque sentía, como lo sintió Jeroboam, que iba a poder permanecer en el reino de una manera más fuerte. Y entonces viene a ser como una persona hipócrita que apunta a los otros y que después hace exactamente lo mismo. Y Dios le mandó a decir a través de un profeta que le pasaría exactamente como él hizo. Primera de Reyes 16, versos 1 al 3, dice: y vino la palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: porque yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, así como tú fuiste el que juzgó a Jeroboam, voy a traer a otro que te va a juzgar a ti y a tu descendencia. Y exactamente lo mismo que tú le hiciste a Jeroboam, que fue exterminar a los que venían debajo de él, yo voy a traer a otro que va a exterminar a los que vienen debajo de ti. Porque tú estás enseñando a tu familia a corromper a la nación entera con tal de quedarte en el poder. Y el mismo juicio que tú ejecutaste va a ser ejecutado en tu contra. Y entonces lo midió con la misma vara que él le aplicó al otro. Y después vino su hijo Ela, que solamente reinó 2 años. Y vamos a seguir leyendo en el verso 8 de Primera de Reyes 16, dice: en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y fíjate qué interesante que se repite de nuevo lo mismo. Su hijo reinó 2 años
como también había reinado 2 años el hijo de Jeroboam. Se repite la misma historia, solamente 2 años. Y después vino exactamente el juicio sobre su familia, porque el cimiento de su casa no estaba firme. Y vamos a ver quién ejecutó el juicio en 1 Reyes 16, versos 9 al 11. Vamos a leer sobre Zimri. Dice: y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagando, en casa de Arza, mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar, estuvo sentado en su trono y mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Y ese fue más agudo, porque no solamente acabó con su familia, sino también con sus amigos, y todos los que estaban cerca del rey los exterminó por completo, a su familia, a sus hijos, a sus amigos. Barrió la familia del rey. Y exageró en ese juicio, y fue demasiado duro, porque estaba ahí embriagándose el rey, ahí en disipaciones, sin oír la palabra de Dios, sin ponerle atención a lo que Dios le mandaba. Y entonces levanta a un siervo que fue malo, y durante 7 días fue y exterminó. En una semana rápido acabó con la familia, con los amigos y con todos. Pero bien pronto cayó ese siervo. Vamos a leer los versos 15 y 18 de 1 Reyes 16. Dice: en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acompañado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Verso 18: mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Y aquí vemos que ese que había traído juicio a la casa de Baasa fue también juzgado, y estaba tan aferrado al poder que se quería quedar en el palacio. Tuvieron un problema con los filisteos, que eran enemigos de Israel, y entonces quemó todo el palacio, se quemó él adentro, en una especie de decir: yo me quedo aquí y me muero con todos en la casa, y en un posible suicidio, en vez de entregarse a los enemigos, él prefirió quedándose ahí con su poder hasta el momento en el que ya no lo pudiera defender, aferrado al poder, y murió. Y después viene otra historia en donde el país se dividió y terminó haciendo, después de una división, a Omri. Versos 21 al 22 de 1 Reyes 16 dice: entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue rey. Y aquí vemos una división que hubo después de esa que ya había habido previa. Hubo otra división, Tibni versus Omri, y Omri fue el que terminó ganando y se hizo rey. Y vemos una historia difícil, rara, corta. Estamos hablando de una serie de reyes que sucede de un rey a otro, y luego divisiones, y luego problemas, gobiernos cortos. Parecía que el deporte nacional en Israel era tener una pasarela de reyes, que iba un líder y luego venía otro, uno caía, luego se peleaban, luego hacían una división, luego venía el siervo y quería el poder, y luego aferrado al poder quemaba el palacio con él, y estaba totalmente el corazón de ellos desviados, sin gracia, sin estabilidad, sin capacidad para dirigir a la nación, y practicando el primer pecado que hizo desviarse Israel, que fue inventar una religión paralela a la verdadera fe y desviarse de un corazón adecuado para seguir a Dios. No le fue bien a Omri, porque fue peor que todos los reyes previos, y también es algo que se ve en este deporte nacional que había en Israel, que cada líder era peor. Viene un líder malo, después otro peor, luego otro más malo, luego otro peor que los anteriores, y así cada uno de ellos traía más maldades y nuevas incorporaciones de desvíos y de problemas. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con este hombre. Dice versos 25 al 26 de 1 Reyes 16: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. O sea, metió ídolos, metió más fuerte ese pecado,
no los dejaba ir a adorar al templo adecuado, no dejaba que los levitas ministraran el corazón de la nación, quería aferrarse con ese sector, esas tribus que tenía bajo su control, que le llamaban Israel, el reino del norte, y le cerraba la verdad, no dejaba que la verdadera palabra entrara, estaba exaltando sus ídolos, sus falsos templos, sus falsas fiestas, y así pasa en las religiones cuando dejan a Dios. Cuando ya no es algo que Dios puso un líder para bendecir a una nación, sino que es una pasarela de líderes que al rato ya no sabe la nación ni quién es su verdadero líder, y cada vez está peor la cosa. Y viene uno y luego viene otro peor, y cada vez viene un cambio, y como que siempre hay una esperanza de que sea el cambio para bien, pero es para mal. Líderes puestos en la carne que solamente están por el poder y que no quieren verdaderamente tener la gracia, no se humillan, no buscan a Dios, no buscan su bendición. Y entonces vino el peor de todos. Y con él termino la pasarela de reyes que estamos revisando muy breve, pero viene de esa manera expresada en la Biblia, breve también, porque no hay mucho que hablar de ellos. ¿Qué Dios nos va a hablar de un líder caído? ¿Qué Dios nos va a hablar de un líder soberbio? Compara los capítulos y libros enteros que la Biblia habla, por ejemplo, de David. ¿Cómo hay historias de David? ¿Cómo hay cosas que aprender de David? ¿Cuántas cosas Dios nos dejó a través de ese rey? O aún de Salomón cuando caminó bien. ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántas verdades? Pero toda esta pasarela de soberbios, de desviados, no tienen nada que decir, más que duraron 2 años, que otro mató al siguiente, que hubo una división, que hubo un problema. Y era una verdadera tristeza lo que estaba pasando en Israel, porque sus líderes estaban desviados. Y cuando hay un líder desviado, aferrado en la carne al poder, Dios no tiene mucho que decir al respecto. Y entonces vino Acab, el campeón de todos, el peor de todos. Primera de Reyes 16, versos 30 al 32, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Y ese hombre tuvo una grandísima oportunidad. Fue peor que todos. Fue más duro, más aferrado, se casó con una mujer que era una verdadera pagana, manipuladora, que después vamos a hablar de ella, que adoraba a un Dios falso y que incorporó a ese rey la adoración de ese Dios falso que se llamaba Baal, que era el Dios del trueno, el Dios de la lluvia, el Dios de la tormenta, el Dios de la fertilidad. Y entonces Israel era una nación endurecida, con líderes falsos. Mientras Asa estaba bendiciendo Judá, estaba haciendo una gran reforma, estaba buscando que la nación prosperara después de esa división. Un sector tenía vida, otro sector estaba bien muerto. Y estamos hablando de ese sector, el sector religioso, el sector que había dejado a Dios, el sector que ya nada más era una religión humana, que todo era una apariencia, que todo era guardar formas y que estaba totalmente desviado, que tenían una pasarela de líderes que solamente traían confusión, nuevas revelaciones, nuevas historias. Y ya después de tanto hablar de Dios y de todo su camino desviado para hablar de Jehová de una manera inadecuada, entonces dice, no, ya como que Jehová ya nos cansó, y entonces vamos a meter a otro que es Baal, y empiezan a meter la adoración a Baal, y el que hizo esa perversidad fue este rey que estamos hablando, que fue Acab. Y bueno, de repente, en esa situación desviada, en donde Dios ya no hablaba con esos líderes, ya no habla como habló alguna vez con David, el rey, que era el que tenía el liderazgo político, pero también un liderazgo espiritual, y le daba profecías, y le dijo a David cómo iba a ser el sacrificio de Cristo, y lo narró en el Salmo 22, y hay muchas revelaciones que Dios le dio a ese rey. O no habló como, por ejemplo, cuando hablaba con Moisés, que tuvo un liderazgo político,
Y que además muchas situaciones de la ley en Israel, él las dio, fue un legislador, fue un líder político, peleó campañas militares, fue un libertador que lo sacó de Egipto, hizo muchas cosas, un verdadero líder, pero Dios estaba con él. Y Dios también dio profecías a través de él y dio predicciones y muchas palabras hermosas a través de Moisés. Dios quería hacer lo mismo con cualquier líder de la nación, pero toda esa horda de soberbios y desviados que nunca iban y se humillaban con Dios, no tenían el corazón adecuado para que Dios tratara con ellos. Y entonces Dios hace un cambio. Estaban unos aferrados al poder y Dios hace un cambio y trae al hombre a través del cual vino ese nuevo llamado, que es el centro de la enseñanza. Primera Reyes 17, verso 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y esta característica en la que se presenta es Elías, un profeta en Israel. No dice nunca la Biblia que él hubiera ido a predicar a Judá, sino siempre estuvo en la peor parte, en la más desviada, en la más dura, con los más ciegos, más allá del Jordán, de la tribu de Gad. Un hombre que no dice nada de su familia, como si de repente apareciese, pero que él estaba muy cercano a Cristo. Porque cuando Cristo quiso manifestar su gloria delante de sus apóstoles y llevó a los más avanzados para mostrar su gloria, aparecieron dos hombres que estuvieron muy cercanos a él: Moisés y Elías. Y ahora vamos a hablar de ese hombre, Elías, que era tan cercano a Cristo que apareció acompañándole en la transfiguración. Como si Cristo quisiera revelar su gloria, se quería mostrar como Dios. Y parte de mostrar esa gloria es decirle a los apóstoles: esa gloria yo la había compartido. Y la compartí a través de Moisés y a través de Elías. Muchas cosas son especiales en ese hombre: su nacimiento, su ministerio. En especial la fuerza que él tuvo para mantenerse en un país que estaba totalmente caído. Porque es muy bueno cuando una oveja es estable, cuando se mantiene bien y cuando tiene un ministro que la cuida. Pero es más difícil cuando se mantiene estable y con fuerza y con gracia, cuando absolutamente todo está caído. Y ese era Elías, que tenía un celo, que tenía una disposición en el corazón para darle lo primero a Dios, que su corazón ardía exclusivamente por Dios de una manera fervorosa. Y que se presentó diciendo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, Dios de Israel. Fíjate qué manera en la que ese Elías se presentó en aquel lugar delante del rey y de todo Israel. Dios vive. ¿Por qué le dice Dios vive? ¿Qué no es obvio que Dios vive? ¿Qué no es absolutamente claro que Dios está vivo? Pero te voy a decir algo: para el religioso, el que ya todo es ir al templo, ir a escuchar a líderes falsos, ir a hacer ritos falsos, ir a hacer cantos que no te llevan a ningún lado, ir a hacer oraciones cansadas que te dan sueño en las oraciones, ir a leer textos que no tiene vida, no tiene nada, todo está muerto. Se te olvida que Dios vive. El religioso adora a un Dios muerto. El religioso está con un ídolo que no se mueve. El religioso ya ha olvidado en su corazón que Dios vive. Y Dios no es un ídolo. Dios no es un llaverito. Dios no es una estampa que traes en la cartera, la traes guardando o que lo cuelgas en tu casa. Dios está vivo. Y Elías se presentó con esos religiosos muertos y les dijo: vive Jehová, Dios de Israel. Hay un Dios en Israel. Aunque tú hubieras inventado un sistema paralelo, aunque tú hubieras inventado una religión desviada, existe un Dios al que tú de nombre dices que adoras. Y ahora hasta lo estás cambiando porque estás metiendo a Baal. Pero ese sigue siendo Dios y es el Dios de Israel. Porque Dios sigue siendo Dios, aunque los hombres desviados lo traten de borrar, se traten de olvidar de Él. ¿Qué es el hombre al lado de Dios?
Su vida en 80 años, en 100 años se esfuma. Y Dios siempre va a permanecer ahí. Y nada jamás lo ha movido ni lo moverá. Vive Jehová, Dios de Israel. Y luego da otra frase: en cuya presencia estoy. Porque muchos religiosos nunca están en la presencia de Dios. Hacen oraciones cansadas, oraciones muertas. Leen la Biblia y no entienden nada, no avanza nada. Tienen 10, 20, 30 años, no aprenden nada, saben lo mismo que al principio, que es nada, porque no tienen un corazón donde realmente tengan una revelación de Dios a través de su palabra. En cuya presencia estoy. La diferencia entre Elías y los religiosos es: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Un hijo de Dios verdaderamente se manifiesta y se muestra porque tiene un Dios vivo, porque ese Dios está con él y porque él está en su presencia. Porque no sirve el estar orando solamente una oración muerta. ¿De qué sirve? Hay grupos religiosos en el mundo que están 8 horas frente a una pared y que tienen un dominio del cuerpo increíble. Y están así. Pero la pregunta es: ¿encuentran a Dios? No es por la cantidad de horas que tú le dediques, o por los muchos ayunos, o por las muchas lecturas de la Biblia, o por las muchas veces que te reúnas, sino es porque tengas un encuentro con el Dios vivo. Y Elías tenía ese encuentro con el Dios vivo. Yo conozco a un Dios vivo. Hay un Dios en Israel en cuya presencia estoy. Y entonces él, estando delante de Dios, cuando él convocó a Dios y estaba ahí delante de Acab, el rey, el peor de todos, y no le importaba nada a Elías que estuviera delante del peor de todos y que tuviera el ejército y tuviera un corazón bien desviado y un corazón cobarde, que su esposa lo mangoneaba como ella quisiera, era un títere de la esposa. Pero Elías estaba en la presencia de Dios. Y entonces ahí hubo un momento espiritual. Acá vio algo diferente. Un hombre que habla y algo pasa. Y hay un testimonio en el alma de que hay un tercero. No solamente estamos Acab, el rey, y Elías, sino hay un tercero ahí que cuando Elías habla se manifiesta. Y Elías da la palabra. No habrá lluvia, ni rocío, ni siquiera un poquito, sino por mi palabra en estos años. O sea, vienen años de sequía en Israel y no va a haber lluvia ni tantito rocío, va a haber una desgracia nacional, porque tú te has olvidado del Dios del cielo. Porque ahora que vienes a adorar al Dios de la tormenta, Dios te va a demostrar que ese Dios de la tormenta no trae nada. Ahora que tú adoras al rey, al Dios del trueno, Baal, que también se traduce como Señor o mi amo, pero que se refería al Dios de la tormenta, al Dios de la lluvia. No va a haber lluvia, no va a haber trueno, no va a haber fertilidad, no va a haber nada, porque el único Dios de la tormenta es Jehová. Y no es solamente es de la tormenta, es del sol, es del universo, es de la tierra. Es de la vida, es del juicio, es el único Dios verdadero y Dios perfecto, y en todos los ámbitos y de todas las áreas, Él es Dios. Y entonces ese hombre se atrevió a hablarle al rey y decirle: no va a haber lluvia sino por mi palabra en estos años. ¿Y cómo puede un hombre hablar así? ¿De dónde puede tener esa gracia un ser humano? Y el libro de Santiago, porque estamos hablando de uno de los principales personajes en la Biblia, nos dice el secreto de Elías. Santiago 5, versos 17 al 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí nos dice cómo era Elías. Era un hombre común, no era un superhombre. Era un hombre que de hecho la Biblia te narra sus debilidades, te narra sus cansancios, te narra sus desánimos. Como nosotros, como tú y yo tenemos debilidades.
y cansancios y desánimos. Pero él se sobrepuso a esas debilidades y oró fervientemente, a pesar de que tenía pasiones como tú y como yo, para que no lloviese. Y no llovió durante 3 años y 6 meses. Le rogó fervientemente: Dios, ¿cómo es posible que tú, que eres el Dios del cielo, y que tú te manifestaste a esta nación, que tú la liberaste de Egipto y que abriste el mar para que viniera a esta buena tierra que tú le diste, y que tú hablaste a un grupo de esclavos y los trajiste a esta tierra y se la diste toda, y ahora se han desviado y ahora adoran a un Dios que no es Dios? Y ellos dicen que ahora adoran al falso Dios del trueno, mas tú ven y muéstrales, Dios, que no sirve de nada su Dios falso. Cierra el cielo, Dios. Cierra el cielo. Que no venga ni una gota de lluvia. Oh, no era una persona humanista. Era una persona que buscaba la gloria de Dios y buscaba que Dios fuera exaltado sobre todas las cosas. Y si el juicio era necesario para que la nación abriera los ojos, él lo pedía. Pidió un milagro. Y el milagro es que no venga lluvia en 3 años y medio. Y se la dijo al rey esa palabra después de que Dios le dijo: ve y dísela al rey. Iba a pasar. Y entonces fue y le dijo al rey: no va a venir lluvia ni rocío sino por mi palabra. Y se fue. Y a lo mejor el rey pensó: pues hay un loco que vino y me dijo algo. O alguien que no está de acuerdo con lo de Baal. Pero bien pronto empezó el rey a ver que ya no llovía y que ya no había agua y que se cumplió esa palabra que Elías le había dado. Y entonces hubo una crisis en el reino entero. Y mientras estaba esa crisis, Dios sustentó a Elías a través de la creación misma. Primera de Reyes 17, versos 2 al 4 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Entonces Dios empezó a sustentar a Elías en un arroyo. A lo mejor hay un lago o algo, caía el agua al arroyo y él empezó a beber del arroyo en un lugar solo para que Elías fuera sustentado. Y él iba a beber del arroyo y los cuervos le iban a dar de comer. Y aquí Dios está diciendo muchas cosas. No había quien le adorara a él en Israel. No había nadie a quien Dios pudiera inspirar, que le pudiera decir: ve y dale de comer a Elías. Ayuda a Elías que está en aflicción. Ayuda a Elías porque el rey lo está buscando por todos lados, porque no ha habido lluvia. Sino que Elías estaba solo con un arroyo y no tenía que comer, y entonces el Dios del cielo trajo a cuervos que le enviaban comida. Ese milagro hizo Dios. Un milagro similar al que hizo Dios con Noé. Cuando fue Noé y proclamó justicia y le dijo a la gente que se arrepintiera y que cambiara y dejara sus desvíos, y no quiso. Y luego le proclamó que iba a venir un juicio y que Dios iba a parar la violencia excesiva y los desvíos que eran muchos de aquella generación, y no quiso. Y luego Noé, queriendo salvaguardar la creación, y por la gracia de Dios, empezó a recibir a los animales en el arca. Y sí quisieron los animales. Y los animales fueron más obedientes que el hombre. Un animal que ni entiende tanto como nosotros, ni tiene la razón tan avanzada, fue dócil a Dios. Y cuando Dios inspiró a esos animales para ir al arca, fueron ordenaditos entrando al arca, porque Dios es aún Señor de los animales. Y los hombres necios no escucharon, y los animales sí escucharon y se salvaron, y los necios se perdieron. Y así era en aquel día. El que podía sustentar a Elías era un cuervo. Y Dios mandó a los cuervos para que sustentaran a Elías, porque no había nadie que pudiera ayudar a Elías, porque todos estaban con miedo del rey, porque todos estaban caídos. Y fíjate qué ironía. Ellos iban a los falsos templos y adoraban a Jehová,
Y otros ya empezaban a adorar a Baal porque el rey estaba metiendo esa adoración, pero no anuló totalmente la de Jehová, aunque era un sistema paralelo y demás, pero el Jehová lo traía en la boca. Pero a ninguno Dios le habló: ve a ayudar a Elías. Sino Dios utilizó a los animales para sustentar a Elías. Y entonces Elías estaba viviendo la misma crisis que todo Israel. Estaba en un lugar solo, ahí en un bosquecito, recibiendo del río agua y recibiendo de los cuervos comida. Y vivió la misma aflicción y la misma crisis que todos, pero con la gracia de Dios. Porque a uno Dios le decía qué beber y de qué manera ser alimentado, y a otros estaba en una aflicción completa. Capítulo 17, versos 5 al 7 dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. También el arroyo de Elías se secó, pues era obvio. El lugar o el manantial de donde el arroyo era nutrido se secó porque no había llovido. Y entonces él empezó también a tener esa crisis, pero fue sustentado por pan y carne, por los cuervos, en la mañana y en la tarde, y bebía del arroyo. Y también le llegó la crisis. ¿Por qué pasaba esto de que no iba a llover? Bueno, esto es un juicio que Dios les había dicho a los israelitas y que estaba escrito en la ley que iba a ocurrir si ellos dejaban a Dios. Deuteronomio 11, versos 16 al 17 dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, o sea, no se vuelva engreído, no se haga soberbio, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. O sea, ten cuidado porque yo te voy a dar esa buena tierra. Pero si tú te haces engreído, si te haces soberbio y te desvías por soberbio en dejar mis caminos, ¿qué hay detrás de toda esa historia de la religiosidad que había en Israel? Ahora Baal, ahora Jehová, pero no como lo dice la Biblia, como nos da la gana, como nosotros queremos, así lo vamos a adorar. Pura soberbia. Ten cuidado que tu corazón no se infatúe. Y entonces, ¿cómo Dios humilla al soberbio? Le trae crisis, le trae dificultad. No vas a tener lluvia, no vas a tener bendición, no va a haber fertilidad, no va a haber gracia. Y entonces Elías estaba también teniendo esa dificultad, y Dios guía a Elías a ser ayudado por una mujer viuda, a través de la cual Dios lo quiso bendecir. Primera de Reyes 17, versos 8 al 9 dice: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Ahora Dios lo manda a un lugar extranjero, a Sarepta de Sidón, en el extranjero. Y fue con una mujer que era viuda, que había tenido un esposo, que había muerto el esposo. Y a esa mujer que ya no tenía su esposo, Dios le dijo a la mujer: vas a recibir a Elías y lo vas a sustentar. Porque Dios no es solamente Dios en Israel. Dios es Dios en toda nación. Y Dios tiene personas que le adoran y que le siguen en toda nación. Y dice la Biblia que de toda tribu, lengua y raza van a venir a adorar al Dios del cielo. Y en el día en el que se acabe este mundo, vamos a ver personas salvas por la gracia de Dios de todo lugar a donde llegó su poder, proclamando las verdades. Y esa mujer era obediente. Y de nuevo vemos la dureza del religioso, lo lejos que está el religioso de Dios. Porque ellos diario hablaban a Jehová, diario hablaban a Dios de una y otra vez, pero nadie fue usado para ayudar a Elías de nuevo. La que fue usada fue una mujer extranjera a la cual Elías fue a buscar en Sarepta de Sidón. Y entonces vamos a ver qué pasó con esa viuda. Versos 10 al 12 de Primera de Reyes 17.
Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era su última comida. Tenía un poquitito de comida para comer ella y su hijo. Era viuda, ya no tenía esposo, ya no tenía quien la sustentara, estaba deprimida, estaba triste. Y a esa mujer triste, con poquitito, Dios le pidió de ese poquitito que lo compartiera, y que lo compartiera con un profeta al cual Dios le iba a enviar. Dios se lo pidió. Y entonces ella obedeció, porque cuando llegó Elías y le pidió, le fue y le dio el agua. Probablemente allí no había un problema de agua, había un problema de comida y de crisis. Pero después, ya cuando le pidió alimento, le dice: yo no tengo casi nada, y lo último que me queda ya se lo iba a dar a mi hijo y a mí, y nos íbamos a dejar morir porque ya no hay nada. Y esa mujer, que no tenía casi nada, Dios le pidió compartir con el que estaba necesitado. A una persona muy pobre le pidió compartir. Y le pidió compartir para proveerle, como vamos a ver más adelante. Pero entonces, Dios pide compartir a cualquier tipo de persona. No es que solamente el rico o el que tenga dinero debe compartir, sino todos nosotros estamos llamados a compartir. Porque dar cuando tienes un montón, pues es fácil. Pero dar cuando estás apretado y estás buscando, bueno, está bien, voy a dar y voy a ver de qué manera me administro para que me rinda y poder que alcance para todos, no es tan fácil. Pero esa mujer, Dios le pidió compartir a pesar de que tenía muy poquito, y de esa manera la probó para después darle en abundancia. Y además Elías, antes de pedirle, también le dio mucha fe. Primera de Reyes 17, versos 13 al 14, dice: Elías le dijo: no tengas temor. Fíjate cómo le habla al corazón. Sabía que tenía temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no va a disminuir hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, no te va a faltar nada. No vas a andar teniendo que estar sin aceite o ahí guardando un poquito de aceite. Dios te va a dar harina, Dios te va a dar aceite. Tú ten fe. Y eso que Dios te pidió, hazlo primero. Porque el decir hazlo primero a mí era decir obedece primero, porque el que le pidió que Elías fuera a ver a esa viuda no es Elías. El que le pidió fue Dios. Dios mandó a Elías con la viuda, y Dios le dijo a la viuda que recibiera a Elías. Entonces detrás de este plan no está Elías, detrás del plan está Dios. Y entonces él simplemente estaba obedeciendo lo que Dios le decía, y quería bendecir a la viuda, y le da una palabra de fe. Tú obedece primero a Dios. Y no le pide mucho, una pequeña torta, un bocadito tráeme, pero obedece primero a Dios. Porque cuando se lo estaba dando a Elías, se lo iba a dar a Dios. Y no dijo Jesucristo que Él va a venir cuando juzgue a las naciones y les va a decir: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque estuve desnudo y me vestisteis, porque estaba enfermo en la cárcel y me visitasteis. Y entonces los justos responderán diciendo: ¿cuándo, Señor, te vimos enfermo en la cárcel, desnudo, con hambre, con sed? Y Jesús les va a decir: cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús?
yo soy el hambriento, yo soy el sediento, yo soy el preso, yo soy el enfermo. Y cuando tú vas y amas a un enfermo, un sediento, un preso, a un hambriento, a mí me lo das. Y Elías está tomando esa misma verdad y dice, se lo vas a dar a Dios, dámelo primero a mí, porque vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo recibo lo que tú le vas a dar a Dios, es lo que estaba diciendo Elías. Ella obedeció y Dios le multiplicó el aceite. Primera Reyes 17, versos 15 al 16. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija no menguó, porque ocurrió conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. O sea, hubo una multiplicación. ¿Recuerdas la historia cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, es que hay muchos miles de personas, ¿y qué tienen ustedes por ahí? No, pues nada más tenemos unos pocos panes y unos peces. Y entonces, a ver, tráiganmelos. Que por cierto fue un muchacho el que les dio esos panes y peces, un adolescente que quiso compartir. Y entonces recibió los panes y peces y los bendijo y los repartió entre sus discípulos. Imagínate a los discípulos que estaban alimentando a 5,000 hombres, más sus mujeres, más sus niños. Probablemente había 20,000, 25,000, 30,000 seres humanos, con unos pocos panes y peces. E iban con su canastita y pasaban con la primera familia, ¿cuántos panes y peces quieres? Y entonces la primera familia decía cuántos, y metía la mano y sacaba, y sacaba, y sacaba, y sacaba. Y cada vez que metía la mano, y 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 nunca se acabaron los peces, y nunca se acabaron los panes, nunca. Se iban multiplicando. Obviamente ni siquiera traían suficiente fuerza a ellos como para cargar tanta comida para alimentar a 30,000 personas. Pero mientras ellos sacaban, Dios multiplicaba en esa vasijita donde ellos llevaban los panes y los peces. Así ocurrió con esta mujer. La harina no faltó. Y cada vez que iba y metía ahí una cuchara para obtener harina, se multiplicaba y se multiplicaba. Y el aceite no faltaba. Y servías en otra y no faltaba. Y el aceite era muy útil porque lo vendías. Necesitaba dinero y sacaba el aceite una y otra vez y otra vez y otra vez. Dios es padre de huérfanos y esposo de viudas. Y Dios proveyó a esa mujer a través de ese profeta al cual ella recibió, porque le pidió a Dios y Dios envió a Elías para sustentarla a ella. Después la viuda tuvo una aflicción. Primera Reyes 17, versos 17 al 18 dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ahora le viene una aflicción diferente. Imagínate tener una bendición de estar tomando y tomando y tomando aceite que nunca se acabe, y tomando harina que nunca se acabe. Pues su necesidad económica estaba totalmente suplida. Pero le vino una situación de salud y su hijo enfermó, y enfermó tan duramente que no quedó aliento en él. Entonces murió. Y tú le ponías un espejo, le ponías un cristal y no tenía aliento. Y culpa a Elías, la mujer: ¿qué tienes conmigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y Elías había ido para que ella estuviera recordando enfermizamente sus pecados. ¿Había ido Elías ahí para matar a su hijo? Pues por supuesto que no. Elías había ido porque quería bendecirla a ella. ¿Y qué ves aquí en esta mujer? Pues una mujer desesperada, una mujer angustiada y una mujer con malicia y con dolor. Y que no tenía sus iniquidades y sus pecados libres en su alma, sino que tenía una conciencia culposa y estaba como buscando a quién echarle la culpa, y estaba toda atormentada.
y el tentador la tenía agobiada. Y entonces Elías clama a Dios, que fue su secreto siempre. Era un hombre de oración. Capítulo 17, versos 20 al 22, dice la Biblia: y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. O sea, lo que sabía hacer Elías bien era orar. Y era un hombre de intercesión, era un hombre aferrado Elías. Él oró por el niño y ¿sabes qué pasó? Nada. Y volvió a orar y no pasó nada. Y entonces entiendo que el niño ya no tenía aliento, pero no solamente no tenía aliento, sino se estaba quedando frío el niño y no quería que fuera un cadáver, alguien frío que perdiera temperatura. Iba y se tendía sobre él. Lo que humanamente pudiera él hacer para que no se vaya la vida. Le doy mi cuerpo, mi calor al niño. Y estaba intercediendo. Lo que humanamente alguien pueda hacer por un muerto es prácticamente nada. Todo lo que tenía Elías era mi calor. Yo se lo doy, yo lo abrazo, porque no quiero que muera. Oh Dios, no quiero que muera. Y oraba una vez y no pasaba nada. Lloraba otra vez y no pasaba nada. No era como esas personas que oran, piden: Dios no quiere y ya me voy. Sino estaba metido en la carga y estaba preocupado por la viuda y le decía: tú eres Dios. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová con profundidad, con ruego, con humildad: te ruego que hagas tú, Dios, volver el alma de este niño a él. Envía el alma al cuerpo otra vez, porque el alma ya salió de ese cuerpo. Y normalmente el alma cuando sale no regresa al cuerpo, a menos que Dios, que es Señor de las almas, envíe de regreso esa alma al cuerpo. Y entonces el niño revive porque Dios escucha la oración de Elías. Y ella se llena de fe. Ahora no solamente tenía el milagro de que era provista económicamente, sino fue provista en la salud de su hijo y provista en la fe. En una fe de salvación, en una fe de no estar echando la culpa de sus pecados con otros. Y reconoce que Dios le dio palabra a través de Elías. Versos 23 al 24 dice: tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Y entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es cierto lo que tú me has dicho, Elías. Es cierto que Dios me ha hablado a través de ti. ¿Qué le habrá dicho Elías? Pues lo que dice cualquier persona que quiera ayudar a alguien perdido: deja tus pecados, arrepiente tus pecados, cree en Dios que te ama y que te quiere ayudar. Dios te quiere dar mucho más que el alimento. Dios quiere librar tu alma. Ahora entiendo que esa palabra es verdad en tu boca. O sea, así como tú me has dicho, así yo voy a hacer, porque es verdad y es justo lo que tú me has dicho. Es verdad en tu boca. Reconozco que es cierto lo que tú me has hablado. Entonces, en todo esto estamos viendo 2 realidades. Una en Israel, con una secuencia de reyes que no te llevaban a nada, con líderes caídos que no tenían nada. Jeroboam, muerto, con su religión muerta. Nadab, su hijo, muerto, 2 años, se fue. Baasa, que juzgó al primero y que se le ocurrió después hacer la misma tontería, se fue. Él a su hijo 2 años, igual que el previo Jeroboam, se fue. Luego Simri, que juzgó a Baasa, 7 días le duró y también se fue. Y luego Omri también se fue bien pronto. Y luego llega Acab. Puros reyes paganos que no tienen mucha cosa que decir la Biblia de ellos. Porque estaban muertos, porque estaban secos. Y en ese contraste viene una segunda realidad.
Dios hizo un llamado, ya no a un rey, porque los reyes estaban aferrados al poder y querían ahí el palacio y todo eso. Dios hizo un llamado a un hombre que oraba, a un hombre que intercedía, a un hombre al que Él levantó como su profeta, a un hombre que tenía el corazón por estar con Dios, a un hombre que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy, que era un hombre fervoroso, que era un hombre que iba donde Dios le dijera. No importaba si era en medio del bosque, en un arroyo, con cuervos que te dieran de comer: aquí Dios me quiere, aquí yo voy a estar. O no me importa si Dios me dice que vaya al extranjero con una viuda. Qué raro ir con una viuda, pero si ahí Dios me dice, ahí yo voy a estar. Y entonces vienen historias largas de cómo Dios bendice a esa viuda. Vienen historias de cómo Dios bendice a Elías. Y mientras los reyes peleaban por el poder y en una situación asquerosa de aferramiento carnal a lo que Dios no les había mandado, con egoísmo, sin Dios, en maldad, los profetas, o este profeta que luego levantó una compañía de profetas, estaba en gracia con Dios, con la vida. Dios hizo esta distinción muchas veces en la Biblia. Vamos a ver un ejemplo. En Éxodo 9, versos 6 al 7, un ejemplo rapidito, dice: al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Dios estaba mostrando con quién estaba. Estaba con Israel en aquel entonces y no con los egipcios. Un líder obedeció a Moisés y con él estuvo y tuvo la bendición. Otro líder se endureció, Faraón, y tuvo juicio. Lo mismo pasó con la luz, versos 21 y 23 de Éxodo 10. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, unos con luz, otros en tinieblas. Dios hace diferencia. Y hay que ver dónde está Dios. Y hay que buscarlo a Él. Lo mismo le pasó a Judas. No quiso arrepentirse cuando Cristo le dijo que se arrepintiera. Se fue y Satanás entró en él. Y su fin fue el suicidio, ahorcarse, sin gracia, sin vida, porque dejó a Dios y se quedó ahí con los religiosos muertos a los cuales él recibió monedas por entregar a Cristo. Los apóstoles con vida restaurándose, Judas yendo a la muerte. Los egipcios con tinieblas, Israel con luz. Los egipcios perdiendo comida, Israel con alimento. La viuda recibiendo la palabra de Elías y la restauración de sus pecados y la vida de su hijo, y los otros con sed, con hambre, con dificultad. Necesitamos, en esta época de oscuridad, en esta época donde no estamos muy diferentes a Israel, donde hay mucha religiosidad, donde hay mucha muerte, donde hay mucho el nombre de Dios, pero no la vivencia, donde no hay una adoración real, donde no hay una consagración real, donde hay mucha muerte. Necesitan nuevos Elías levantarse. Dios quiere hacer un nuevo llamado, ya no a través de los líderes caídos como los reyes a los cuales Dios los dejó. Ándale pues, quédate tú, estás muy aferrado al poder, ya quédate ya, ¿qué importa? Ya Dios ni habla de ellos. Dios hace un nuevo llamado. Y Dios ha dejado de hablar a muchos líderes necios que no se quieren voltear a Él, que alguna vez tuvieron la verdad y que ahora están aferrados en su soberbia a sus formas humanas de hacer las cosas y que no tienen vida y tienen muerte, no tienen bendición, no tienen nada. Dios quiere voltear para ver si hay algún Elías que quiera levantar su voz, que quiera orar, que quiera interceder,
que quiera recibir ese nuevo llamado. Y para reflexionar en el corazón de Dios por una nación necia, dura, religiosa, muerta, queremos poner un canto que habla sobre cómo Dios percibe al que le llama de nombre y le habla mucho, pero su corazón está lejos y no está realmente consagrado en la manera en la que debería a Dios. Vamos a oír el canto. En esta ocasión no lo vamos a cantar nosotros, lo vamos a poner aquí en un video y vamos a oírlo con respeto y roguemos que Dios nos ministre a través de él. Hace tiempo le llamé y le libré de su aflicción. Le propuse ser su padre y él prometió seguir mi voz. Cuando era un niño le cuidé y nunca nada le faltó. Con mis bondades se hizo fuerte y entonces pronto me olvidó. Mi pueblo Israel no quiso entender mi amor. Anda en su propia ley, se ha convertido en un traidor. Mi pueblo Israel desechó la santidad, aparenta serme fiel y aborrece la verdad. Olvidaste que con amor eterno te amé, por mi misericordia estás en pie, pero no me das la honra que merezco. Tu apariencia religiosa la aborrezco. Me decepcionas una y otra vez. En tus labios inmundos siempre está mi nombre, pero amas el mundo y buscas gloria de los hombres. Dime a quién quieres engañar. Solo me buscas cuando te va mal. Quebrantaste mi pacto, hijo, con tu más. Esconderé mi rostro y ya no me encontrarás. Pueblo Israel no quiso entender mi amor. Anda en su propia ley, se ha convertido en un traidor. Mi pueblo Israel desechó la santidad, aparenta serme fiel y aborrece la verdad. Mi pueblo Israel no quiso entender mi amor. Anda en su propia ley, se ha convertido en un traidor. Dios nos dé su gracia para dar testimonio de un Dios vivo.
No tenemos un Dios muerto. Dios nos llama a representarlo adecuadamente. Decide tú qué escoges para ti. Ser parte de un sistema religioso decadente, caído, muerto, sin vida, con líderes aferrados, siguiendo al hombre, o buscar al Dios vivo y ser de Él y dar testimonio suyo. Elías se atrevió a hablar en medio de mucha mortandad religiosa. Él sentía que era el único. ¿Quién querrá hablar en medio de tanta oscuridad que hay hoy? Mucho el nombre de Dios, pero poca vivencia y poca verdad. No seamos como esos que han recibido muchísimo y no dan nada. Lo que hace diferente a una persona es Dios. Seamos de Dios. Dejemos la cobardía. Amemos a Dios. Y oremos y busquemos un cambio en nuestras vidas. ¿Cómo iniciar? A lo mejor tú dirás, yo estoy muy lejos de ser Elías. No te preocupes, yo también. Pero él inició de una forma, consagrándose a Dios. Conságrate a Dios. Paga el precio que tengas que pagar y deja lo que tengas que dejar y sé de Dios. Y que solo te importe lo que Dios quiere de ti. Que seas 100% de Dios. Y te entregues y vivas para Él y empieces de una manera sencilla a amar a Dios y a los demás. Mateo 10, versos 40 al 42, Jesús hablando dice, con ese pasaje termino: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, al Padre y a Cristo, recibes. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí nos está mostrando el camino. Vivir las enseñanzas de Cristo y que verdaderamente Cristo esté en nuestros corazones y sea el centro de nosotros, que lo recibamos, que sea nuestro dueño, que sea nuestro Señor. Y si lo hacemos y creemos en Él y lo obedecemos y le amamos, seremos del Padre. Y entonces empieza a hablar de otro tema Jesús, del profeta. Y dice que el que recibe un profeta, recompensa del profeta recibirá. Por ejemplo, la viuda recibió un profeta y tuvo recompensa del profeta porque tuvo que no le faltó harina, que no le faltó aceite y que su hijo resucitó y que recibió el evangelio por medio del profeta. Tuvo una recompensa por haberle hecho el bien a un profeta y que le dio al profeta, le dio un pedacito de torta y lo hospedó. Y le fue muy bien. Ahora, si un profeta hizo eso con una mujer, ¿qué no hará Dios mismo en tu corazón? Si Dios usó a Elías de esa manera, ¿qué no podrá Cristo hacer en tu corazón si tú llenas tu corazón de Cristo? Es lo que te está diciendo la Biblia. ¿Y cómo llenar mi corazón de Cristo? Cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, os digo que no perderá su recompensa. O sea, ponte a amar a los demás. Ponte a servir a los demás. Da un vaso de agua fría, aunque un vaso de agua fría cualquiera de nosotros lo puede hacer. Creo que todos tenemos acceso al agua. Pero no cualquier agua, un agua fresca, algo que le bendiga, algo que le sacie su sed y lo haga sentir mejor. Ponte a amar en lo que puedas. Como esa mujer que recibió mucho dando un poquito de lo que tenía. Y ella que tuvo recompensa
de un profeta, mucho más que un profeta es Cristo y te va a dar más recompensas. Dejemos la mortandad. Tengamos una nueva vivencia. Yo quiero que ustedes digan un día: vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no estén llenos de miedos y religiosidades y costumbres humanas, sino que estén y estemos todos llenos de Dios. Que Dios ponga ese anhelo en nosotros, que seamos diferentes, que no seamos un grupo muerto, seco y sin vida, que seamos un grupo que se atreve a adorar a Dios, a servirle a Él y a pagar el precio que sea. ¿Quieren ponerlo en práctica? Amén. Oren en la semana, conságrense a Dios, busquen a Dios y Dios hará maravillas con ustedes. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.